Federación tiene 500 extranjeros la clase de la investigación y para investigar ahí en la mesa o algo de eso que me gusta. Por ejemplo, Barton entró electrónica y a Barton eso todo no. Barton entró a la uni del colegio, así caminando, terminó el colegio caminando, entró a la uni, creo que sacó primer puesto también, no conoció a la academia. Lo que pasa es que Barton estudió en un Pinel, colegio judío, donde ahorita era el director de otra tercera, estudió ingeniería mecánica. Entonces, ¿qué hace Barton? Termina en primer puesto y Mami le dice, anda a la uni, pues postula, para que te vaya a Estados Unidos. Él quiere ir a Estados Unidos, entonces postula a la uni, saca primer puesto y termina en primer puesto en los 5 años. Barton se da el lujo sacar así, primera práctica 20, segunda práctica 20, tercera práctica 20, cuarta 20, quinta 20 y mira, 20. A ver, ¿quién de ustedes va a hacer eso en quiciclo? Nosotros decimos, no, ya, hasta aquí 15 en la primera, 10 en la segunda, son 5 prácticas, elimina uno, llevo por 25, o sea, solo necesito 40 para tener 10, con 10 más tengo 35, ya, un 6, ya, estoy feliz, tengo primer práctica 10, por ella para empezar con 10, por eso todo eso para sacar con 10 en el final y así pasaré con promedio 10, entonces esto es un fenómeno, por ejemplo, un peruano normal se saca 4.20 y ya no da la última, ¿para qué voy a dar la última? Pero el judío tiene otra escuela, el judío quiere aprender, ya no le interesa la nota, aprender, para aprender hay que dar hasta la última práctica, él sabe luego sacar 18, iba al sur y sacar 20, reemplazar el 20 con 18, entonces es otra formación, nosotros pasamos con 10 y estamos bien, ¿no? Pero pasar con 10 implica también ver que el curso no lo conoces bien, a eso vamos, tú para sacar buena nota tienes que estudiar, la fe tiene buenos estudiantes en el extranjero, por acaso hay varios que son mis alumnos, hay muchos alumnos que tienen electrónica, pero de repente no hay trabajo, que les gusta, muchos alumnos de electrónica de la FIT bien son matemáticos o bien son físicos, toda la electrónica, pero muchos que van al extranjero, se meten a la matemática o se meten a la física, Barton por ejemplo se ha metido a la física, él no es físico, que se ha metido al modelamiento de la matemática, o sea, crear modelos matemáticos para el estudio de la supercuerda. Él inclusive intentó resolver el problema de Riemann, el famoso problema Z de Riemann. Mira, Barton hizo esta cosa, estudió electrónica, se fue a Estados Unidos, leyeron en 5 universidades, las 5 aceptaron a Barton para que estudie dedicado, ¿verdad? Y eligió California Center, mejor que MIT, estudió acá el doctorado en física, pero de ahí se fue a enseñar al MIT, él estudió en MIT, él estudió en California Center y trabaja en MIT, pero él estudió doctorado en física, o sea que él no es físico. Además le gustó la matemática, el modelamiento, claro, sabe física, no estoy diciendo que no, pero lo que digo que no enseña, que ese conocimiento que tiene falta en nivel electrónica, es el número 1 en promoción, promedio 19, o 18, ponderado, porque se falta sacar, por ejemplo, enseñar sistemas, primera práctica 20, segunda práctica 20, tercera práctica 20, cuarta práctica 20, usted va a dar 4 prácticas, pero él daba las 4 prácticas en el cuarto, usted como peruano no darían la cuarta, ¿sí? ¿Para qué van a dar la cuarta si ya tienes 20, tienen promedio 20? Entonces los sonsos que den la cuarta parcial 20, final 20, y sacaba 18 en el final, iba al sur y sacaba 20, ¿te das cuenta? Es otro tipo de gente, es judío, a los judíos no les interesa ir a pasar un curso, les interesa aprender, o sea que si el conocimiento empieza acá, hasta terminar hay que estudiar, no es como nosotros, que ya no, ya tengo 2.15, ya tengo 30, ya pasé, entonces este curso ya no estudio, que me falta probar el otro, entonces estudio esto, ya lo pasé, ya promedio 11 no importa, el 40 ya me falta esto, pero yo solo estudio para pasar, entonces como yo solo estudio para pasar, pues al final pues termino la carrera, pues dar más, entonces ¿quiénes son los que brillan? Por ejemplo, buena pregunta, ¿no? ¿A dónde vas a terminar? Depende de ti, pues ¿dónde quieres terminar? ¿Cuáles son tus sueños? Y creo que me queda una consulta un rumor que he echado de Barton, que en realidad no quiere estudiar ingeniería electrónica, sino que quería ser físico, solo que le pusieron sus padres o algo así. Sí, él quería estudiar física, su papá quiere que estudie electrónica, y tú sabes que en esa época, hasta ahora creo que los padres estudian bastante, pero al final él terminó como matemático, pues. O sea que él hace modelamiento, hace un modelo matemático para supercuerdas, que es una matemática de 11 o 13 dimensiones, o sea tú si quieres tener supercuerdas no vas a poder, no es porque seas inútil o algo así, no.
Simplemente que te falta el modelo. Barton Silva, por ejemplo, un gran estudiante de la UNI, es un profesor investigador, él destila en el níquel, pudre en plata, nada en plata, y todos sus conocimientos en su rato, cuando se aburre, va, enseña clases. ¿Podría consultar algo respecto a ese tema, Alexander? Sí. Había visto que Barton había hecho su titulación en antenas, algo relacionado a antenas parabólicas, creo. Así, Barton hizo su tesis hace, bueno, en los 1980 y tanto, creo, no, antes se tituló antes de terminar la carrera, es un fenómeno. Es el caso excepcional que le dijeron a Barton entre los años 72, 73, 74, 75. En 75 terminó la carrera, con 76 un nuevo ciclo, se cerró la universidad, mucha huelga, este ciclo no existe, 77 recién, pero Barton en 75, antes de terminar, le hizo sustentación, creo que en octubre, en noviembre, el ciclo terminaba en Navidad, pero él tiene que viajar a Estados Unidos, entonces con huelga casi, con universidad casi tomada, entraron ahí por la ventana y sustentó su tesis, porque su asesor de tesis fue mi pata del alma, Pedro Heredia Martínez, que estudió en Alemania 7 años y vino acá a la facultad. Como sabía demasiado, ese pata era un monstruo, quiso cambiar la facultad, pero tú sabes que... Pedro Heredia Martínez, el profe que él refiere, vino de Alemania. Había un profesor, este personaje era un electrónico, que había estudiado en Alemania, y llegó a ser ministro en el Perú, en el gobierno de Alan García, viceministro. Y por cuestiones de la política en el Perú, no lo reconocían el título de la maestría que él había estudiado en Alemania. Decían, no, vino Sunedo y dijo, no, eso es de afuera, tú tienes que traer, y él había estudiado hace muchos años atrás. Él lleva conmigo, Pedro Heredia, ya un señor mayor que estudia a Barton, que era su profesor de él, lleva conmigo la maestría en telecomunicaciones, y era un fenómeno. Se agarró una vez en la pizarra con el profesor, y le resolvió el problema y le ganó. O sea, le dijo, no, esto no va por allá, el electrón sale así, ¿no? Y es porque él en el CERN en Alemania había probado electrónica. Y no había forma de que el profesor le pudiera discutir, ¿no? Y el profe agarró y le dijo, no, usted es otro level, ¿no? Y aceptó, y había sido profesor de muchos. Y hace poco ha fallecido Pedro Heredia, un flaco alto, ¿no? Que tenía una forma de explicar las cosas, no fuera de serie, ¿no? Y ese era el profe de Suiva Barton, ¿no? Lo logré conocer cuando estudió conmigo en la maestría, como por cuestiones del destino, boludo, ¿no? La suerte que se puede llevar a estudiar con alguien que mañana más tarde está en algún lugar, ¿no? En alguna parte, y tú dices, oye, pero yo estudié con él, ¿no? Nadie creía en él, como yo lo vi, y era alguien, ya desde que lo conociera alguien fuera de serie, ¿no? Va a pasar, les va a pasar. Tiene que cambiar de casa. Tiene que cambiar de casa. Lo que no tiene que cambiar de casa, tiene matar, no sé, pero se transformó algo. Ya Pedrito ya realizó. Él fue su asesor de tesis, especialista en antenas. Entonces él hizo diseño de antenas, pero lo que pasa es que ahora me gustaba mucha matemática. Me gustaba la matemática, la física, era un gusto. Es lo que quería estudiar física. Lo que pasa es que cuando él estudió, el boom era con los años 70, ¿no? 70, salió la electrónica, y todo el mundo quería ser electrónico, como ahorita, ¿no? Todo el mundo quiere ser mecatrónico. No sé de qué se trata, pero quiere ser, empieza a ser ingeniero de sistemas, no saben ni qué es ingeniero de sistemas, pero todo el mundo quiere ser ingeniero de sistemas, porque esa carrera de ingeniería de sistemas no existe, porque existe ingeniería informática o existe la ciencia de la computación, pero lo pusieron que ingeniería de sistemas, ya, ¿qué tal que ingeniería de sistemas? ¿Qué es? No sé, pero estudio, ¿no? Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuánto es PLC? Y yo tengo un alumno que sustentó la tesis antes de terminar la carrera, y eso no pueden hacer ustedes, ¿no? Porque ustedes, a veces ustedes, faltando, no sé, que sea un médico de reglamento, tiene que terminar la carrera, tiene que traer tu certificado de nota, tiene que traer que no debes ni un libro en la facultad, ¿no? Que no tienes problemas en algún problemático, de que para sustentar te tira por lo menos entre papel y documentos un año tiene que estar recorriendo toda la biblioteca y a ver si debes algo en la facultad. Se puede con la nueva ley universitaria. Dice la nueva ley. Uno puede egresar así, no ha cursado los 5 años, algo así, pero es imposible ya, ni siquiera se puede egresar. Mira, si tú eres alumno de 3 sí lo hacen. Barton era otro fenómeno, ¿te acuerdas? O Barton te sacaba 5, 20 y anularon 20. ¿Qué alumno hace eso? Por ejemplo, un alumno normal entre ustedes, me quita hablar normal de ustedes. Un alumno dice, este curso, ¿por qué yo no le pongo la nota? Tú me puedes decir, ¿por qué no? El alumno dirá, pues este profe flojo, haragán, no es por eso. O sea, lo que ustedes saben, no me preocupe, no le pongo la nota, porque si le pongo la nota, pone que diario saca 15 en la primera práctica, 18 en el parcial, la segunda práctica, 17. Ya pasó, pues, porque son 4 prácticas, acá ya tiene 10. Más 18 tiene 28. ¿Cuánto le falta?
CO2. Entonces, yo pasé el curso en un estudio, me pongo a estudiar esos cursos, la cosa topica, y estudié la filosofía de Dios y la tengo estudiantes de la UNI, por si acaso, no solamente de la UNI, casi todos los nombres más, pero ahí. Sean fuera de serie. ¿Qué dice sobre las ecuaciones de Maxwell? Ahora vas a escuchar. En Carreras para Gente que Trabaja de la Universidad Científica del Sur, queremos romper mitos sobre la... Es imprescindible. El estudiante participando en la investigación aprende cómo definir un problema, cómo atacarlo desde diferentes ángulos, cómo superar los obstáculos que siempre aparecen en la investigación y finalmente cómo llegar a conclusiones. Bueno, después se nos pasa este video. En este video habla de la supercomputadora o la computadora cuántica, se supone que es aquí, pero no, ese es de plano. Y en esta explicación habla de las cuatro ecuaciones, ¿no? de Maxwell, que definen cualquier cosa, cualquier equipo electrónico se basa en esas cuatro ecuaciones. El trabajo de un motor, la transmisión de la fibra, cualquier cosa está basada en esa lógica, ¿no? Vamos a ver entonces, continuando con lo que estamos viendo, que estas ecuaciones pues gobiernan la propagación de la luz, ¿ok? Las famosas ecuaciones de Maxwell. Si nosotros observamos aquí la descripción de estos fenómenos ópticos, nosotros podríamos hablar de una teoría modal, o sea, el modo en que la luz se transfiere, ¿no? Hay una teoría de campos electromagnéticos y de ecuaciones de Maxwell para un medio dieléctrico con simetría cilíndrica, ¿no? Porque es una especie de tubo. Cuando la luz se propaga por una fibra, crea una onda estacionaria a través del diámetro del núcleo de la fibra, ¿no? El tamaño, el grosor de la fibra de luz. Esto es llamado propagación de guía de onda y una pequeña parte de esta energía también penetra en la cavidad, ¿no? Entonces, esta onda, que tú puedes observarla, puede ir avanzando, ¿no? Desplazándose, y a esto le llamamos la teoría modal. Si vamos hacia cómo la dirección de la fibra se desarrolla, aquí tú puedes observar matemáticamente, ¿no? Matemáticamente, cómo este vector, ¿no? O haz de luz, ¿no? O vector de onda se dispara por el núcleo y empieza a rebotar. Y aquí tienen las componentes de los ángulos que definen ese vector. Entonces, si es posible hacer el análisis, si consideramos a ese rayo de luz, a ese láser que se lanza por la fibra, como un vector, ¿ok? Realmente cualquier cosa se puede explicar por la matemática. El tamaño, el peso, la altura, cualquier parámetro que exista, las dimensiones de la viga, la resistencia de la viga, la caída ondulatoria del cabello de la compañera, la musculatura del compañero, la visión que tiene el compañero, cualquier cosa se puede matemáticamente escribir. ¿Cuál es la matemática que debemos usar? Si hablamos de ver algunos cuerpos y transmisiones, la matemática mirando desde la geometría. Porque muchas cosas forman parte de un plano, de un punto, de un vector. Esa es la razón por la cual siempre encuentras esos benditos ángulos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta es una lógica aterrizada de por qué vamos nosotros a utilizar a
a este haz de luz que pasa por las fibras como un vector. El índice de refracción se establece de esta manera, y estas fórmulas si vayan apuntándolas para que tengan su formulario el día del examen, ¿no? Si quieren las ponen desde ahora, si quieren necesitan en su casa y las van anotando, porque sí las vas a necesitar. Todos van a venir con su recetario de fórmula, porque no hay más que aplicación de fórmula. ¿Ok? Ahora sí vas a necesitar la calculadora, ¿no? Para hacer tu división, multiplicación, y querías, ¿no? Usar tu calculadora, te voy a dejar usar tu calculadora, ¿no? Para que la estrenes, ¿no? Algunos se la alquilaron, me dijeron, ¿no? Entonces, aquí tienes la gran oportunidad de usarla, ¿no? Dice que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el material. ¿Eso qué me da? Me está dando el índice de refracción de cualquier material. Ahí tienes los materiales: el vacío, el agua, el aire, el núcleo, la fibra, el revestimiento, el cristal de cuarzo, el vidrio y el diamante. Mira, anota porque de ahí viene, ¿eh? Esa es la primera fórmula. La velocidad de la luz es menor cuanto más denso es el material. Claro, ¿no? Esto es como, ya les dije, como el polarizado de una luna, ¿no? Si yo le pongo más polarizado a la luna, menos posibilidad de que atraviese los rayos, ¿no? Del sol, por ejemplo, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. La velocidad de la luz es menor cuanto más denso es el material, ¿no? Más denso es el material, la velocidad de la luz se va reduciendo. Entonces esa es una deducción, ¿no? A veces yo te pregunto, ¿no? Si tengo este material, ¿la velocidad de la luz es mayor o menor? Te hago ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces ahí está la explicación. No necesitas calcular, necesitas entender. ¿Ok? En la fibra óptica, el índice de refracción del núcleo es mayor que el índice de refracción del revestimiento. Bien. Para un grupo de longitudes de onda se identifica como índice de refracción efectivo de grupo. Es un nuevo término. Existe el índice de refracción de un material, pero para un grupo de longitudes de onda, de varias longitudes de onda, podríamos definir un índice de refracción efectivo de un grupo. ¿Qué cosa hace, no? Refleja el factor de variación experimentado en la velocidad de propagación a través del medio por un grupo de rayos de luz. Si observas tú, bueno, aquí no está la gráfica como tal, pero sí está la longitud de onda en micrómetros y está la refracción, el índice de refracción, ¿no? Refractive Index. Aquí está el índice de refracción y aquí está la longitud de onda en micrómetros. Entonces decimos, ¿no? Este índice de refracción de grupo, no de una sola, de grupo, es el parámetro práctico que proporcionan los fabricantes de fibras y es el que se utiliza para realizar las mediciones. Observamos aquí, observa aquí, en ese punto, digamos, en ese círculo verde, dice, la longitud de onda, hecho con un material de sílice puro, es de 1.276 micrómetros. Esa es la longitud de onda. ¿Y eso cuánto se da? Al dopar varía entre 1.27 y 1.29 micrómetros. Si yo quiero saber el índice de refracción del grupo, este índice de refracción del grupo va a ser igual a esta fórmula que está acá, define el índice de refracción. No es el mismo que C sobre el otro, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta fórmula no es igual que la fórmula anterior. Este es para un índice de refracción de grupo. Será igual al índice de refracción de fibra menos la longitud de onda por la derivada del índice de refracción menos la derivada de la longitud de onda. Hasta la derivada. La derivada es igual a la variación. Puedes llevarlo a una diferencia, a una variación como tal. Entonces, nosotros lo que podemos entender es que, ok, existen variaciones en el índice de refracción y una de las cosas que debemos evitar es que el rayo se vaya, que salga. Si θ, ese ángulo que se forma allí como un vector, ya hemos dicho, ¿no? Un vector de luz prácticamente, ¿no?
es menor que el ángulo crítico, dice ahí. El rayo es reflejado y refractado. ¿Qué significa reflejado? Como verme en el espejo, me reflejo, es lo azul. ¿Qué significa refractado? Los haces de luz que se escapan del mundo. Entonces uno es reflejado y el otro es refractado. ¿Está claro? Bien, pero cuando se refracta algo y sigue pasando las demás capas, lo que hace es que se abre en un montón de vectores. Por eso baja la potencia y ya no llega con la misma potencia hasta el final. Eso no debe ocurrir. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando θ, ese ángulo que se ha disparado este vector, este haz de luz, este láser, es menor que el ángulo crítico, la luz es eventualmente perdida, es decir, se va, se disipa la potencia. Se llama modo de fuga. La luz escapa, se fuga de lo que tiene contenida la fibra. Si θ es mayor que el ángulo crítico, ya no menor, sino mayor, entonces existe una reflexión total interna, le llamamos. La luz es transmitida en modo guiado, sigue un camino. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, para los ángulos, cuando θ es menor que el ángulo crítico, hay fuga. Cuando θ es mayor que el ángulo crítico, la luz va en modo guiado. Hay una reflexión total. Llega de inicio a fin para la señal. El ángulo crítico. ¿Cuál es ese famoso ángulo crítico? Dice, considerando que la luz viaja en línea recta y que al aumentar el ángulo de incidencia, incido, ¿no? Un ángulo así, o incido un ángulo así, o así, en este caso sobre el núcleo, ¿no? El ángulo de incidencia de la luz en la frontera de dos materiales, el núcleo y el claudio, hay dos materiales allí concéntricos, uno más denso que el otro, y hemos dicho que si es más denso, la velocidad se disminuye. Se llega a un punto en el que el rayo ya no refracta y será completamente reflejado. Quiere decir, ya no refracta, que ya no hay fuga y que se refleja, como si tú te miraras al espejo, todos de pared a pared del núcleo, por ahí vamos, sin perderse nada, sin haber fuga. Eso es lo que te dice que es el ángulo crítico. Es la luz que viaja en línea recta y que al aumentar el ángulo de incidencia, ¿no? Yo puedo cambiar el ángulo porque ya te dije, le disparo así, o le disparo un poco así, ¿no? Al aumentar ese ángulo, ¿no? Logro que vaya todo el camino. El ángulo crítico es el máximo ángulo de incidencia en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento, para que en el punto de incidencia no se produzca una refracción y toda la energía del rayo incidente se refleje. Es el máximo ángulo, por eso se dice ángulo crítico. O sea, tú vas en un punto diferente a ese ángulo crítico, que debe ser el ideal, y la luz empieza a refractar, se va a perder. ¿Ok? Entonces, existe un ángulo específico, por eso te decía, es como el billar. Tú le das realmente al punto, la bola entra. Tú le das un poquito más allá, no esperes que vaya la bola donde quiere que vaya. ¿Ok? Entonces, ese es el ángulo crítico. Ni más, menos. La propagación de la luz se explica por el fenómeno de reflexión interna total. Implica que la luz que ingresa al núcleo de la fibra ya no sale de ese núcleo. Y ahí lo estás viendo. Eso lo vimos con el experimento de la cubeta que echaban leche, ¿no? Y se veía a través de un rayo, ¿no? Y era pues, perfecto, ¿no? O sea, qué bonito experimento, ¿no? El ángulo de aceptación. Si tenemos nosotros digamos, si este es el núcleo, ¿no? El diámetro del núcleo, digamos, así viéndolo en grande, ¿no? Gigante. Yo cuando tengo este ángulo, lo voy a invertir, ¿ya? Imagínate una galonera. Tiene un hueco, ¿no? Por donde ingreso el agua, el líquido, la gasolina, o el queroseno, lo que tú quieras, ¿no? Por ingreso por acá un líquido. Yo para vaciar ese líquido necesito un embudo, ¿sí o no? ¿No? Porque si no se chorrea todo, ¿no? Lo ideal es poner un embudo y lleno esa galonera con un embudo. Eso es equivalente, ahora voltea esto, este tubo ponlo así, y equivalentemente a eso se forma un cono de aceptancia, se le llama. Es un conito que va a determinar
los ángulos o los rayos que pueden entrar. Entonces, existe un ángulo de aceptancia. Dice, si observamos, ahí está el núcleo, observamos ahí 3 longitudes de onda, una verde, una roja y una azul. Observa qué ocurre con la azul. Yo la lanzo con un determinado ángulo, ¿no es cierto? Y esa luz termina refractándose. Yo lanzo con el ángulo 2, ya no con el 1, el azul, sino con el ángulo 2, el rojo. Y esa de allí termina haciendo de que se vaya por todo el borde del núcleo. Pero tampoco quiero eso, porque yo lo que necesito es que se refleje. Y solo con el ángulo 3, ¿ok? Con este ángulo crítico, este verde, logro que se refleje. Todos los demás generan pérdidas. Si nosotros observamos, nosotros tenemos el aire como medio, ese es el índice de refracción 0, y tenemos el núcleo como medio 2, o sea, pasa del aire al núcleo. Hay un cambio de índice, del aire al núcleo. Sale el haz de láser e ingresa a ese núcleo. El rango del ángulo del cono de aceptancia está basado en como te decíamos, este embudo que se genera para que pueda entrar uno u otro vector. 1, la luz está viajando dentro del revestimiento, el rayo se refracta. 2, la luz está incidiendo en el ángulo crítico, entonces se va por todo el borde de la pared del núcleo. 3, la luz está viajando dentro del núcleo con un rayo reflejado. Entonces, el rango del ángulo del cono de aceptancia tiene estas características, donde los índices de refracción son diferentes. El índice de refracción del aire es menor que el índice de refracción del revestimiento y es menor que el índice de refracción del núcleo. O sea, el índice de refracción del núcleo es mayor que todos. Aquí, ¿no?, podemos observar que el índice de refracción por el seno del ángulo crítico es mayor que el índice de refracción por el seno del 90, 50 grados. El ángulo crítico es igual a la inversa del seno de los índices de refracción, tanto del revestimiento como el del núcleo. ¿Ok? Sobre el núcleo. Esa fórmula también la vas a necesitar. La cantidad de potencia óptica que puede ser aplicada al núcleo de la fibra, la cantidad de potencia, ¿no? Una cosa es tener un lásercito, como decir, de mano, y otra cosa es tener un láser de esos que ponen en las fiestas patronales, ¿no?, que lanzan y se ve como un Batman, ¿no?, a lo lejos, ¿no? Estamos a 20 cuadras, pues ahí está el grupo 5, porque mira todas las luces, los vectores de luz que están saliendo en el cielo, ¿no? Ya, es equivalente a eso la potencia óptica, ¿no? La cantidad de la potencia óptica que puede ser aplicada al núcleo de la fibra depende de la habilidad de reunir luz de la fibra y esta esté contenida en el cono o generatriz llamada ángulo o apertura numérica. Apertura numérica, o lo que yo le llamo, yo lo conozco más así, más que apertura numérica, yo lo conozco como cono de aceptancia. ¿Ok? Ese embudo que se forma para que entren esos rayos de luz. Define la apertura numérica o cono de aceptancia el ángulo máximo de la luz que puede incidir, que será transmitida y propagada a lo largo de toda la fibra. Su arista forma con el eje de la fibra un ángulo que da lugar a la reflexión total, ¿no? O sea, entra por aquí y va por allá. Cuanto mayor sea la apertura numérica, cuanto más ancho sea ese cono, es la capacidad de la fibra óptica para captar energía lumínica emitida por la fuente desde el exterior. Si el cono de aceptancia es muy cerrado, la posibilidad de que entre con potencia una luz allí es menor. Si el cono de aceptancia es más amplio, la posibilidad de que ingresen las señales en la fibra óptica es mayor. Es como una buchaca cerrada, una buchaca abierta.
en una tiene esquinas por esquinas y por más que le das, tiene que ser muy fino para que pase, ¿no? Esa finura es el cono de sectancia. Mientras que si está abierta, ¡pah! Le das como sea y esa entra, ¿no? Yo al menos he sido un campeón en billar, entonces más o menos hago una secuencia. No, de esta manera hay que distraerse en la universidad. Entonces, la transmisión de la luz en la fibra óptica, ¿no? Ahí lo tenemos, mira, está el cono, el embudo que yo te hablo. El rayo de luz ingresa, ¿no?, al núcleo desde el aire, hay un cambio de aire a la fibra, al revestimiento al núcleo de la fibra. Y la luz se propaga por reflexión interna total. ¿Hay un ángulo de incidencia? Sí. ¿Hay un ángulo que se refleja? Sí. Mira el ángulo de incidencia, es el que cae. Y el ángulo de reflexión es el que sale, ¿no? Ahí están las flechas. ¿Ok? Ahí está el buffer, ¿no? Ahí están los rayos, ¿no? Dice, rayos de luz mayores que el ángulo de aceptancia son absorbidos por el revestimiento. O sea, si sale de este cono de aceptancia, los rayos se van por abajo, por acá. ¿Ok? Por ahí van a ir. Entonces hay que calibrar de tal manera de que no haga eso. La apertura numérica debe asumirse fibras sin irregularidades en la sección de la fibra y rayos de luz meridionales en la fibra. ¿Qué significa esto? Que la fibra debe asumirse sin irregularidades. ¿Te acuerdas que te dije que en la fabricación de la fibra, imagínate que adentro en el vidrio le sale un chupito? Adentro del vidrio, como una especie de malformación. A veces te han metido una jarra de vidrio y no viene con una cosita de vidrio ahí que no usa, que mal acabado. Exactamente igual, pero en la fibra a nivel pues nanométrico, ¿no? O micrométrico, allí adentro hay como una especie de piedrita, pero dentro, basta que caiga, porque estamos hablando de adentro, por ahí, basta que choque ahí, ¡brum!, revientan todos los vectores. Eso es mala fabricación, no puede ocurrir. ¿Sabes también cuándo ocurre? Cuando a un inteligente se le ocurre doblar, hacer lo que llamamos microcurvaturas. Agarra la fibra y la tuerce de tal manera que ya es como si tú quisieras ingresar por algún lado, ¿no? Como las tuberías, ¿no? Quieres ingresar un fierro para desatorar y empieza a chocar. Ya no dobla, porque lo han hecho tan mal en la curva, ¿no? Exactamente, tan recta que ya fregaron para poder desatorar. Y, o sea, en una aplicación más o menos, ¿cómo puedo yo calcular aproximadamente qué tanto es lo que puedo doblar una fibra? O sea, ¿qué es lo que necesito para ya. Existen, equipos, ¿no?, que me ayudan a hacer el cálculo del ángulo, de cuánto podemos torcer. Ya vienen, predestinados hasta cuánto podemos curvear. Lo que tú no puedes hacer es como que presionas una manguera, ¿no? Sentir que entras en 90 grados, y más vas a sentir que ¡pac!, ya fracturaste la fibra, ¿no? Entonces lo que se espera es que, como no pesa, esta sea ligera. Entonces existe lo que llamamos macrocurvaturas, es una macrocurvatura, ¿no? La doblo, pero la doblo pues sin mucha torsión. Pero en cambio cuando hago microcurvaturas, la doblo de tal manera que llego a los 90, ya perdiste esa idea, el rayo ya no va a pasar. Eso es lo que no debe suceder. Y hay equipos para que eso. Pero entonces, lo que sí estamos hablando, fuera de que existan estas microcurvaturas, es que dentro de la fibra de la fabricación hay gran irregularidad. Chupitos. Por simetría, a la salida de la fibra, los rayos emergentes tendrán el mismo ángulo que la entrada, menor al ángulo crítico, ¿no? Es decir, cuando yo disparo un rayo por allí, a la salida yo espero ese mismo rayo con un poco de atenuación que es menor al ángulo crítico. No es necesario que los rayos incidentes ingresen por el eje de la fibra. Cualquier punto de la cara entre el núcleo y el exterior es válido, ¿no? O sea, ese cono de aceptancia me debe permitir a mí ingresar una señal como acá. La apertura numérica está aquí, detallada en estas fórmulas, y dice que el índice de refracción del aire, el índice de refracción del núcleo, que típicamente es 1.48 micrómetros, y el índice de refracción del clouding, típico de 1.46, ¿no? Esta es la diferencia relativa entre el índice de refracción, ¿no? Porque estábamos hablando de derivadas, ¿no? Este es el ángulo de aceptancia y esta es la apertura numérica o cono de aceptancia.
Estas fórmulas están definidas aquí con estas interpretaciones. Entonces, si yo te pido hallar la apertura numérica, ¿no?, en el núcleo, tú sabrás cuál es la fórmula que corresponde al núcleo. ¿Cuál es la apertura numérica en el núcleo allí? ¿Cuál de las fórmulas? No te vayas a fallar, ¿eh? ¿Cuál de las fórmulas que está ahí es la apertura numérica en el núcleo? La segunda. ¿La segunda? ¿Cuál es la segunda? Esta, la que dice índice de refracción 1 por la raíz cuadrada de 2 respecto a la diferencia relativa de los índices de refracción, ¿sí? ¿Por qué es la segunda y no N0? El índice de reflexión del grupo. La otra es el aire, ¿no es cierto? En el cambio de medio, ¿no? Entonces, no te vayas a equivocar, ¿no? No te vayas a equivocar. Bien, rayos no meridionales. Los rayos meridionales son los que, al reflejarse en el interior del núcleo, pasan por el eje de la fibra. Los rayos no meridionales son los que no pasan por ese eje de la fibra y siguen una trayectoria helicoidal. Empieza a generarse la trayectoria del tubo helicoidal. Como hay una academia que se llama así, ¿no? El sacolibero, ¿no? El sistema helicoidal, dice, ¿no? Entonces, estas van por ahí. En vez de empezar a reflejarse, lo que hace es, ¿no?, empieza a generarse ahí un movimiento, ¿no? Y no es posible predecir el punto de salida en el extremo de la fibra, ¿no? O sea, es potencia perdida. Si empiezas a generar esa onda allí adentro, es potencia perdida. Medición de la apertura numérica. La fibra óptica solo conducirá a los rayos ópticos que estén dentro del cono de aceptancia. Ya lo dijimos, si no entra por el cono de aceptancia, se está yendo por el revestimiento, y eso no sirve. Los valores típicos de la apertura numérica varían entre 0.1 y 0.5. Es decir, solo del 10% al 50% de la luz emitida por la fuente, sea un LED o un láser, es aceptada por la fibra. La vez pasada explicábamos qué diferencia existe entre lanzar un LED y alumbrar con un láser. ¿Cuál es la diferencia? El punto de concentración. Ajá, el punto de concentración, ¿no? El LED lo agarras, tú lo prendes y abre así, ¿no? En cambio, el láser es concéntrico, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, eso es, llega a un solo punto, ¿no? Como todos mencionamos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Para estos dos casos, solo entre el 10 y 50% de esa luz es aceptada en la fibra. Bien, entonces, eso nos lleva a pensar que sí es importante el tipo de fibra, la fabricación de la fibra, es importante el diámetro, los conos de aceptancia, los índices de refracción, ¿no? Todos esos parámetros son importantes. Cuando nosotros buscamos esta reflexión interna total, hemos dicho de que buscamos de que no haya fugas, ¿no? Y lo hemos discutido varias veces. ¿Qué dice el punto número 1? Que para que exista todo eso debe cumplirse que el núcleo y el revestimiento deben ser ópticamente de luz, diferentes, el índice del núcleo entre 0.1 y 1% mayor que el índice de revestimiento. Entonces, si yo te digo, estime usted, de acuerdo a este índice de núcleo, ¿cuánto podría ser el porcentaje del índice de revestimiento? Tú podrías decir, puede ser entre 0.1 y 1%. Si te digo que eso tiene un índice de refracción de tanto, tú puedes asumir un valor superior a ese. ¿Ok? Un valor menor a ese. Menor a ese. El del núcleo siempre es mayor que el del resto. Ok, entonces esto nos lleva a deducir muchas cosas. De hecho, implica también un análisis del diámetro del campo modal. Y aquí tenemos algo importante, dice. La luz se propaga por el núcleo, pero un poco de energía, dice, se propaga por el revestimiento, de todas maneras. Por ello, los fabricantes de fibra hacen referencia al diámetro eficaz del núcleo o diámetro de campo modal, MFD. En el caso de las fibras, ¿no?,
modal, define la distribución luminosa de modo fundamental para poder evaluar las pérdidas debido a acoplamientos, curvaturas, empalme de una fibra, monomodo. Es una función directa a la longitud de onda y representa la distribución transversal de la potencia propagándose en la fibra. ¿Sabes a qué es equivalente esto? Tú cuando mides con un multímetro, mides el voltaje promedio o el voltaje eficaz. El eficaz, ¿no es cierto? Es equivalente a esa medición. Esto es la medición, por decir así, total y valedera para hacer los cálculos. ¿Ya? Toma en contexto todo lo que hemos hablado y lo puede medir. ¿Ok? Entonces, existe, ¿no?, esa medición, ese diámetro de campo modal, sabiendo que existen longitudes parte de la longitud de onda, ¿no?, que se escapa en el revestimiento, ¿no? Entonces, esto es como una medición eficaz. Bien. Las ondas electromagnéticas de cada uno de los modos no está confinada en el núcleo, ya explicamos, ¿no? Se va hacia el revestimiento, ¿no? En esta zona se propaga el campo evanescente, el cual es exponencial y decreciente. ¿Qué quiere decir esto, no? Que es exponencial, ¿no? ¿Cómo es la exponencial? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Entonces dice, ¿cuál es exponencial decreciente? ¿Qué significa eso? Si yo digo exponencial decreciente. De más a menos. De más a menos, ¿no es cierto? Va cayendo. Entonces, lo que se expresa aquí es un fenómeno muy particular, ¿ya?, que está tratando de evaluar que con diferentes longitudes de onda estaba teniendo, o con esta onda que yo lanzo, va teniendo un comportamiento distinto en diferentes tramos de la fibra óptica. ¿Por qué? Porque eso sí es indudable. Cuando nosotros tenemos una energía que se va, digamos, va atravesando, ¿no?, va avanzando en distancia, pierde potencia. Y muchas veces, al perder potencia, pierde condición de ángulo. Al perder condición de ángulo, empieza la fuga. ¿Ok? Entonces, el análisis es un análisis directo. Vamos a avanzar hacia, porque estos son, digamos, son condiciones, ¿no?, que se van presentando en la fibra, en diferentes tipos de fibra. Hay un catálogo que nos puede ayudar a eso, pero este sería un problema típico del examen. Se tiene una fibra óptica con un núcleo de vidrio que posee un índice de refracción, el índice del núcleo, de 1.515 y un revestimiento de cuarzo fundido con índice de refracción de 1.468. Se necesita determinar cuál es la velocidad de la luz en el núcleo y en el revestimiento. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos una fórmula? ¿Sí? Apuntaron, ¿no? ¿Cuál es el ángulo crítico? También, ¿no? Ya teníamos una fórmula de ángulo crítico. ¿Cuál es el ángulo de aceptancia? También teníamos una fórmula del ángulo de aceptancia. ¿Cuál es la apertura numérica de dicha fibra? También una fórmula. El parámetro estructural de la fibra, ese seguramente no se nos pediría. Y el parámetro óptimo del perfil del índice de refracción. Tal vez la E y la F no se los pediría, pero de la A a la D se los pediría en el examen. Y simplemente son fórmulas para reemplazar valores. Pero claro, a veces para hallar la apertura numérica necesitarías el cálculo de los valores anteriores. O sea, está en cadena. No es que ya con la fórmula lo pongo y funciona, no. Hay que ir sacando la relación. Si se lo preguntamos a la IA, ¿no es cierto?, lo responde, lo resuelve y nos lo da hechecito. Es una posibilidad de querer entender de manera rápida cómo sería el cálculo.
La pregunta es, ¿entiende el algoritmo del cálculo? Porque ¿qué pasa si yo cambio algún dato de la pregunta que hace que el cálculo aquí internamente cambie? Vas a usar las mismas fórmulas, pero no necesariamente, de repente te escondo un valor y solo te digo que lo hagas considerando que es aire y vidrio. Yo expreso eso nada más. El núcleo aire, el núcleo vidrio, ¿no? Y el otro tipo de plástico, ¿no? Con otro valor. Pero no te doy el valor, te doy solamente el dato. Entonces, y te hago una pregunta respecto a eso, ¿no? Te digo, ¿cuál de los dos índices es mayor? ¿Cuál de los dos índices debería ser menor? ¿Okay? Son preguntas de concepto. ¿Okay? Entonces vamos a ir entendiendo el algoritmo del desarrollo. Yo he aprovechado la IA para evitar la fatiga. Creo que lo tengo por acá. La verdad es que mi celular me pone una pasada y se ha apagado. A ver si estaba abierto. Se quedó en su al bar. Acá está. Observe el desarrollo. A. Velocidad de luz en el núcleo. Vamos a agrandar el tamaño. Ahí está. La velocidad de la luz en un medio es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción, ¿sí es cierto? Y yo te estaba dando el índice de refracción del núcleo, ¿sí o no? Sí. Entonces es B igual a C sobre I. ¿Ya tenemos la velocidad del núcleo? Sí. ¿Tenemos la velocidad de revestimiento? Sí. ¿En qué se expresa la velocidad? En metros por segundo. Pero ojo, muchos exámenes se vuelven cero cuando no definimos bien las unidades, los múltiplos o los submúltiplos. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Profe, pero a mí me dio el valor, ¿por qué me ha puesto mal? Porque no estás poniendo realmente, porque estás dejando que la calculadora lo saque, pero no estás mirando los ceros, no estás mirando nada. Ah, ¿cómo el valor es algo? Pásame el valor, pones el valor. Pero no estás claro de qué estás obteniendo. Entonces, ojo con esas unidades, con los múltiplos y los submúltiplos. No te vaya a dar otro valor. Si tú pones aquí 20, bueno, pondrás 20, entonces se aumenta un 0, será 17 o 18 o 19. Si yo no lo considero 12, lo considero 20. Será 18, 19. 17, 19. 17. No, si corres algo, ¿no? Porque estás calculando. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, no es lo mismo, ¿no? Porque si no, estás cambiando el valor. Y el cambio es muy grande. Ojo con eso, ¿ah? Y ahí sí ya no hay perdón. Ángulo crítico entre el núcleo y el revestimiento. Aquí está la fórmula del ángulo crítico, tú lo has anotado. Teta crítico es igual al gran coseno de N2 sobre N1. ¿Te da un valor? Sí me da un valor, profesor. Ya calculaste el ángulo. Parecía difícil, pero ya te dije, si tú usas las fórmulas, no va a haber dificultad. Lo que sí es que hay que sacarle el algoritmo a las cosas. Porque si yo te doy un dato, o te doy un dato respecto a otro, tú tienes que ser capaz de calcular. Ángulo de aceptancia. Primero, hallamos la apertura numérica, porque no tienes ese valor. Para calcular la aceptancia necesitas primero cuánto es la apertura numérica. Entonces dices, primero hallamos la apertura numérica y luego el ángulo de aceptancia. La apertura numérica será igual a la raíz cuadrada de los índices de refracción y de revestimiento y el núcleo al cuadrado, ¿no? Menos. Esto es para el ángulo de la apertura numérica. Si yo quiero el ángulo de aceptancia, dices que el seno del ángulo de aceptancia es igual a la apertura numérica. Calculamos cálculos numéricos. Sacamos la apertura numérica con los valores que tenemos del núcleo y revestimiento, es adimensional, y con este valor recién podemos calcular el ángulo de aceptancia. ¿Ok? Entonces tú vas a decir, profe, pero te falta un dato, no te falta un dato. Tienes que hallarlo respecto a el otro dato. Hasta ahí podríamos considerar, ¿no? Digamos, un primer problema del examen, ¿no? Los otros problemas están allí.
Están ahí planteados. ¿Quieres verlo? Tómale foto. Oh, tremenda ilusión. Ahora, para estudiar. Ya. Por ejemplo, esta pregunta. Mira, ¿por qué hay diferentes tipos de fibra? Debido a que hay diferentes aplicaciones de fibra óptica, hay diferentes tipos de fibra. Cuanto más pequeño es el núcleo, más baja es la atenuación y mayor es el ancho de banda, pero más difícil es la condensación. ¿Por qué? Porque si el núcleo es muy pequeño, el conector, la conectorización, se hace más dificultosa entre una y otra. Es complejo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una desventaja, ¿no? Y eso impide, digamos, el paso de la luz. Tenemos fibras de diámetro reducido, como 9 y 125 micrómetros, que se utilizan típicamente en aplicaciones de comunicaciones a larga distancia. Hay otras fibras que tienen otros tamaños en micrómetros que suelen utilizarse para aplicaciones de transmisión de datos, hasta 2 o 4 kilómetros de distancias típicamente, ¿no? O sea, 4 kilómetros puedo recorrer. ¿Cuántos son 4 kilómetros en cuadras? 40 cuadras, ¿no es cierto? Cada 10 cuadras hay 1 kilómetro. Entonces esto recorre 40 cuadras más o menos, que puedes conectar. A los 200, ¿cuánto es? No más de 100 metros, ¿no? De cable pensado, ¿no? O de 100 metros, ¿no? Según un cable estructurado, un cable UTP no puede ir a más de 100 metros, ¿no? Esta, para hacer transmisiones de datos, puede llegar hasta 40 kilómetros, 40 cuadras, ¿no? Para que te hagas la idea, que son 4 kilómetros. 4 kilómetros puede recorrer esta cosa, sin ningún problema. Mientras que con el cable de Ethernet, tú solo puedes llegar a 100 metros, o una cuadra. Es 40 veces más poderoso. Ahí está la diferencia. Si te piden hacer, ¿sabes qué? Hemos decidido en la universidad que vamos a botar todo este tendido. Y justo tú estás trabajando en una empresa, ¿no? O quieres poner tu solución y dices, queremos que nos instalen para todos los laboratorios, vamos a modernizar la universidad. Ya no vamos a estar con que no agarre internet acá adentro, ¿no? Que vamos a tener que pegarnos a la puerta, no. Necesitamos. Entonces tú instalas fibra óptica tranquilamente, porque sabes que puedes llevarla en toda la universidad, o un solo tendido para lo que es datos, tranquilo, y para por todos lados. Entonces haces tu diseño, ¿no? Considerando pues qué tráfico es el que van a pasar, no, en fibra ya no importa. En el otro tendría que hacer todo un cálculo para ver qué equipo, cómo vas a disparar. Aquí no, aquí solo es cuestión de conectorizar, nada más. ¿Ok? Hay clasificación de la fibra, la SM es la monomodo. Recuerda ese término porque a veces yo pongo solo SM en el examen, pero no te digo cuál es, me vas a querer preguntar. Modo simple o monomodo le llamamos. Y hay la fibra óptica MM que es multimodo. ¿Ok? Acuérdate de eso, ¿se acuerdan? Por la distribución o perfil de... Ahorita los niveles, no se preocupen. Voy a ir hasta un poquito más, voy a avanzar, lo voy a liberar. Ya lo voy a liberar, pero con la condición, por eso les digo, lo que pedía la compañera, ¿no? Prácticamente me pega, ¿no? Ponga usted la diapositiva, la voy a poner para que estudie, ¿no? Con la distribución o perfil del índice de refracción, la fibra de índice escalonado o salto de índice, ¿no? SI, salto de índice, Step Index, ¿no? O la fibra óptica de índice gradual, EI, Graded Index, ¿ok? Hay fibras también especiales, o de fibras de polarización mantenida, o fibras de dispersión desplazada o plana. Estas son las clasificaciones que existen de fibra, no hay más tampoco. O sea, en general, incluso en el mercado, no hay más que eso. No hay otra clasificación, ¿ok? No hay otra clasificación. Sí existen clasificaciones por el tipo de dieléctrico, por el aislamiento, digamos, pero que están dentro de todo este marco. Por eso dice ahí, ¿no? Por ejemplo, por el material dieléctrico es una clasificación.
Por el modo de propagación, es otra clasificación. Por la distribución del perfil, es otra clasificación. Y por fibras especiales. Estas son las 4 clasificaciones que existen para determinar cualquier fibra, cualquiera que esté ahorita a nivel comercial. Dentro de esto, no voy a particularizar, léanlo, hay explicaciones de tipos de fibra. ¿Okay? Aquí hay una fórmula para determinar qué cosa. ¿Qué estamos determinando ahí? Dice, el parámetro G en esta explicación de lo que viene siendo el índice de refracción, el perfil de índice de refracción, varía entre 1 y el infinito, dice. Y define la forma del perfil de índice de refracción del núcleo. La forma en que se está propagando la señal por el núcleo. Este corresponde al radio del núcleo, este corresponde a la forma en que se propaga. R es cualquier distancia desde el eje de la fibra, ¿no?, en el cual nosotros vamos a transmitir. Este es el índice de refracción de la fibra. ¿Okay? Y nosotros, en el núcleo, ¿no?, nosotros consideramos N0 o N0 el núcleo, ¿no?, la raíz cuadrada de 1 menos 2 veces, ¿qué cosa? La diferencia relativa de índices por cualquier distancia desde el eje de la fibra sobre el radio del núcleo. Estos valores nos hacen comprender algunas cosas. Una de las preguntas, para que esto no se vuelva aburrido, es esa. Y aquí es la tercera, yo voy por 3 preguntas, ¿ah? La primera ya te la dije cuál era, y te puso un ejemplo. Este problema viene, yo te tomo 2, ¿no? Te lo dije, ya no la chapa, ya no lo hice. La otra es la que tiene que ver respecto al análisis que estábamos leyendo allí, ¿no? ¿Por qué una fibra es diferente que otra? Y la tercera pregunta viene siendo, oye, explícame qué significa el índice, el perfil de índice de refracción. Ahí está la fórmula, pero yo no quiero que tú expliques la fórmula, yo quiero que tú me expliques qué significa. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esa fibra es diferente por ese tema del medio? ¿Ok? Entonces, eso es lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo la explicación de esto. Hay libros, hay videos, hay textos que nos pueden llevar a eso, pero yo quiero la comprensión de eso. ¿Ok? Yo no quiero toda la teoría, porque no te voy a dejar hacer Ctrl-C, Ctrl-V. Yo te digo, explícame 4 líneas. Bien explicado. Significa que tal cosa. Muy bien, lo tienes claro. Pero si empiezas a contarme la historia y no llegas a nada, entonces no hay entendimiento. O sea, ¿explicamos cómo es que sale la fórmula o...? No. ¿Qué significa el perfil de índice de refracción? No. Ahí está la fórmula y todo. Por ahí hay algunas explicaciones. Yo quiero la definición exacta. ¿Qué significa? En concreto, explícame qué significa. Si ustedes me lo explican, quiere decir que hay una comprensión. Porque esto puede sonar aburrido si yo te lo explico. Pero cuando tú buscas el conocimiento, la cosa cambia. ¿Ok? Yo te he llevado a un punto donde debes ser capaz de entender muchas de estas cosas. ¿Ok? Entonces por aquí, hay varias explicaciones, hay fórmulas, ¿no? Pero, aquí hay un problema, ¿no? Se tiene un conductor de fibra óptica con perfil gradual. Si tú has entendido hace un momento la pregunta que yo hice sobre el perfil, el índice, esta la respondes. Se tiene un conductor de fibra óptica con perfil gradual cuyo diámetro del núcleo es de 50 micrómetros. Su apertura numérica es de 0.2 y su longitud de onda es de 1 micrómetro. ¿Cuántos modos de propagación de luz serán conducidos por el núcleo de esta fibra? Esa es una pregunta. Y ahí está la otra pregunta. Ya, ahí están las preguntas. ¿Eh? Si tú me dices el examen, viene de la sesión pasada que hicimos virtual y esta presencial. ¿Y cuáles son las preguntas tipo profesor? Ahí están las preguntas. Pero hay que revisar, en base a lo que yo te he explicado y entendiendo las cosas, responder. ¿Ok? Porque ustedes tienen que entender que dentro de los tipos de fibra
hay esta de perfil gradual. Pero para poder resolverlo tienes que saber qué significa ese término. ¿Cómo se cristaliza esto? Si te hago otra pregunta, calcular el máximo diámetro de una fibra con una variación, ¿no?, de 1.5% y un índice de refracción 1, ¿cierto?, igual a 1.48, clásico y típico de núcleo, que opera con una longitud de onda de 0.85 micrómetros, recalcular el diámetro máximo para una reducción de variación con un factor de 10, ¿no? Entonces, aquí hay un esquemático de cómo obtienes el diámetro de una fibra, ¿ok? El diámetro es de 8 micrómetros. Este es un desarrollo típico, ¿ok? Es un problema. Finalmente, en la UCH yo les comentaba que se hizo un tendido y les dije cuál fue el problema. ¿Quién se acuerda? Dijeron, esto que queremos hacer aquí, ya que los estudiantes tengan internet en las aulas, dijeron. Habían puesto unos access point, pero lamentablemente habían puesto, bueno, acá lo han puesto detrás de la viga, ¿no? Acá lo han puesto detrás de la viga los access point, por lo tanto no tenemos, ¿no? Habría que hacer una chapita de desinstalarlos de ahí y buscarles otro punto. Te aseguro que si hacemos un análisis de calor, ¿no?, podemos ver cuál sería la mejor posición. Y vamos a tener, sin hacer mucho movimiento, mejor alumbrado, digamos así. Entonces, ya. Lo que pasa es que como no le quieren hacer un hueco a la viga, terminan por cualquier lado eso, ¿no? Pero ¿cómo puedes poner un AP detrás de una viga, ¿no? Es imposible, ahí la electricidad está rebotando, ¿no? En la UCH pasó igualito, ¿no? Tenían ese problema y se decidió entonces hay cable horizontal, mira el cable azul, ¿no? El cable azul, cable horizontal cableando las oficinas en los pisos, cableado vertical subiendo por el muro y cableado en el campus, que va conducto por debajo. Esta es la chamba que podría plantearse hasta para una tesis, si quieres, con todas las modalidades, para por fin tener una facultad totalmente conectada. Entonces, se imagina que vengas, ya bien modernizado, ¿no? O sea, una maestría o algo, y tú entres, no, que en mi facultad sí hay wifi como tú quieras, toda la velocidad, puedes tener acceso a todas las páginas, todo, y eso se da en base a solucionar este problema. Pero no, estamos dependientes de la OTIC, que agarra, corta el ancho de banda en 20 partes, de las cuales ellos dicen, no, que no use YouTube, que no use él, nos pone todas las trabas. ¿Sabes cuánto cuesta traer un puntito nomás de acá a la facultad? No cuesta nada. Y como de acá podemos ver un operador que haga la llegada hasta aquí, él está muy interesado en esas cosas, porque dice, qué mal que estamos en cosas que debemos solucionar, ¿no? Y yo le digo, estoy de acuerdo, ¿no? Podemos solucionarlo, pero esto implica un trabajo, implica una charla, implica tener la lógica. Porque si tú contratas un punto aquí externo que se puede pagar con un buen ancho de banda, empezamos a cambiar muchas posibilidades de transmisión. Pero implica eso. De repente, aunque sea para los laboratorios, probablemente, aunque sea para el sector laboratorio, tenemos 8 o 10 laboratorios, no tenemos más. Bueno, al menos en ese sector deberíamos tener un buen internet. Entonces son cositas que pueden mejorarse, pero implica un trabajo, ¿ok? Implica un trabajo. Esta universidad lo logró. Venía igual que nosotros, por muchos años, más de 8 años estuvo así. Hasta que alguien llegó y dijo, voy a plantear un proyecto, lo planteó bien, trajimos en ese momento a Microtik, ¿no? Que era la empresa que estaba haciendo el servicio, ¿no? Y incluso los estudiantes, cuando vino la empresa, decían, necesito pagar gente, mira, nosotros queremos que emplees a nuestros estudiantes, ¿no? Para ese trabajo, y con ellos se conectó todo. Y yo participaba, como le digo en la hora, por ahí se ponen los costos del proyecto, y se hizo. O sea, es una gran oportunidad de hacer cosas. ¿Okay?
¿Hay aplicaciones? Hay muchas aplicaciones, pero en concreto, ¿puedes prender la luz un favorcito ya? Con esto nos vamos. El uso de la fibra óptica, que sí yo les voy a pedir a ver, por favor, puedes prender la luz, está basado en aplicaciones reales, ¿ok? En aplicaciones reales. Escuchen lo que estoy diciendo, la última pregunta es, para brindar servicio de internet actualmente, ¿qué tipo de fibra se está utilizando? Para brindar servicios, digamos, de comunicaciones a nivel de bancos, ¿qué tipo de fibra se está utilizando? Estas empresas utilizan fibras, ¿ok? Utilizan sistemas muy rápidos. La pregunta es, ¿cuáles en el mercado? Yo debo ser capaz de reconocer qué tipo de fibra se usa, qué equipos se están usando. Mira, te estoy diciendo lo que debes averiguar. Tipo de fibra que se usa, ¿no? Los equipos que se utilizan para la colocación de fibra óptica. Los tipos de o los equipos de distribución, ¿no? A veces hay unos equipos que se llaman MUFAs, que sirven para jugar fibra óptica, de repente lo conocen, que sirven para organizar las fibras, ¿no? Dale una mirada a lo real, a lo de campo, ¿ok? Para que te des un esboce general. No voy a ser muy preciso en esa pregunta, pero me gustaría que tengan una cultura inicial de qué es lo que se está usando, ¿ok? Después vamos a profundizar, vamos a ver cosas, pero es importante que lo conozcas de primera intención. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Voy a colgar el material? Sí, lo voy a colgar a pedido de la compañera que necesita. Ya saben, la diapositiva de la semana pasada que fue virtual, semana 7. y la diapositiva de ahora. No miren ya lo de atrás, no se distraigan en lo de atrás. Las preguntas están en esas diapositivas, ¿ok? Esas son las preguntas tipos, y lo único que tienen que hacer es traer su calculadora, concentrarse y listo, ¿ok? No va a haber